Hola, Dios los bendiga a todos mis amigos, mis amados hermanos. Un día muy agradable, muy fresco, un día sábado, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido. Saludamos a todos mis amigos, mis amados hermanos. Hoy nos vamos a gozar. Sabemos que cada sábado nos compartimos también los testimonios, pero también a su vez enseñanzas bíblicas. Y hoy nos vamos a gozar con un tema muy importante. La Biblia en el Nuevo Testamento habla acerca del Señor Jesucristo, su ministerio, su nacimiento, ¿verdad? Los 4 libros y los libros de los apóstoles, los libros de los Hechos también hablan acerca del Mesías, el Cristo resucitado. Hoy vamos a tocar el tema donde el Mesías hacía milagros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos estudiado y nos gozamos cuando el maestro, el rabino, ¿verdad? El nazareno, ¿verdad? Pasaba caminando por las calles, ¿verdad? Y todas las personas que padecían por diversas enfermedades venían en su encuentro, le decían: permítanos tan solo tocar el borde de su manto para que sean sanados. A su vez, la Biblia también registra que hubo también resurrección. El de Jesús, hermano, resucitó a los muertos. En los escritos también menciona que hubo más evidencias, pero como dice también que no todo cabría en un solo libro, porque es mucha información lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio, ¿verdad? Estando aquí en la tierra. Hoy nos vamos a gozar con un tema muy importante a la luz de la Escritura. Les invitamos, mis amigos, mis amados hermanos, que ponemos atención a este estudio. Recuerda que 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que las Escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar. Hoy lo que vamos a aprender por medio de los escritos, como Jesús, ¿verdad?, anduvo en aldeas, en regiones, a orillas del río, orillas del mar, donde predicaba acerca del reino de Dios. Entonces vemos aquí que la gente iba porque tenían ellos esa visión de ellos, que querían ser sanados. Algunos decían: pues qué palabra, de dónde viene esa sabiduría, de dónde emana esa sabiduría. Pero ellos iban porque tenían ganas de escuchar las hermosas enseñanzas, y otros porque querían recibir un milagro en su vida. Y otros también, como el escrito menciona, iban porque, si recordamos bien en los escritos, Jesús convertía, multiplicaba los peces, multiplicaba los panes, y muchos iban porque querían nada más comer. Ok. Bueno, vamos a tocar el tema hoy el tema es: Cristo sana en el día sábado. Pongamos atención aquí. Cristo, la palabra Cristo, quiero explicar la palabra Cristo. Cuando mencionamos Mesías, Cristo, Jesús, algunos de ustedes, amigos o hermanos, han de pensar que Cristo, el Mesías, es su nombre. A la luz de la Escritura, la palabra Cristo, hermanos, si no me equivoco, es el griego. Y si me equivoco, me pueden corregir, porque a veces se me olvida, hermano, se me olvida. Pero la palabra Cristo, hermano, no es el nombre del Maestro Jesús. La palabra Cristo es un título, ¿verdad?, que se le conoce, lo conocían como el Cristo, ¿verdad? Y la palabra Cristo en el hebreo es Mesías, y la palabra Mesías en nuestra lengua, ¿verdad? La esencia de estos dos títulos es ungido. De ahí viene el ungido sanaba. ¿Y quién era el ungido? Recordamos que para ser rey, ¿verdad?, tenían que ser ungidos por aceite. Bueno, esta es otra historia, otra enseñanza, pero es lo que le decía: ahí viene el rabí, ahí viene el Mesías, ahí viene el Cristo. O sea, que le están diciendo: ahí viene el ungido del Dios viviente. Ok. Entonces, hermano, la palabra Cristo, ¿verdad?, ya les expliqué que quiere decir ungido. Cristo o Jesús sana en el día sábado. La palabra sábado en el hebreo es Shabbat.
y que quiere decir reposo. Es el día de reposo. Vemos la historia que el mismo Mesías iba en costumbre que él tenía, así le llaman las otras versiones bíblicas, cada costumbre, cada día 7 o día de reposo, conocido como sábado, ¿verdad? Jesús ahí, él leía los escritos y enseñaba a la multitud. No era uno, ni eran ni dos, ni eran ni 10, ni 20. Los escritos registran que era muchedumbre de multitudes que seguían el Mesías, porque el Mesías, ¿verdad?, manaba sabiduría de parte de Dios. Mis amados hermanos, a la luz de la Escritura, vamos a dar la cita, Juan, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 8 al 9. Juan, capítulo 5, versículo 8 al 9. Vamos a dar lectura, voy a leer una parte bíblica. El tema de hoy es Jesucristo, el Mesías, sana a las personas, ¿verdad? Como el ciego, como el paralítico, en el día de reposo, o sea, día sábado. Dice así: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Vuelvo a estudiar, pongamos atención a la lectura. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Por eso el tema es, Cristo sana el paralítico en el día de reposo. Mis amados hermanos, la mayor parte de sus milagros, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hay citas bíblicas donde Jesús sanó también en los días de reposo. Tenemos que entender, hermano, que el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Dios le da el pacto, ¿verdad? En Abraham, a Isaac, hermano, a Jacob, y a Jacob tuvo 12 hijos, y es el pacto, ¿verdad?, que ellos tenían que guardar, o así, poner ahora sí en práctica los mandamientos, los preceptos, los estatutos y las ordenanzas que el Creador del universo les dio al pueblo de Israel, ¿verdad?, para que anduvieran en sus caminos, quiere decir que anduvieran en sus ordenanzas. En esta parte tenemos que entender que el Mesías, siendo judío de sangre, ¿verdad?, él también guardaba, como tiene la palabra guardar. Ya les expliqué los estudios anteriores que la palabra guardar viene de una palabra de guardia o guardar algo, que vigilaba, es lo que quiere decir. Pero aquí es, hermano, la palabra para entenderla, Jesús descansaba en el día séptimo. Jesús descansaba físicamente en el día séptimo. Los apóstoles, las 12 tribus de Israel, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús, los que no se apartaron para el judío, la Torá, y no se apartaron de los mandamientos de Dios, ellos reposaban en ese día sábado. Ellos le daban gloria, honra a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ellos sabían de qué manera deberían de observar, ¿verdad?, o conmemorar ese día séptimo. Ellos lo recordaban, lo conmemoraban, que 6 días hizo Dios el cielo y la tierra, y en el día séptimo ellos descansan. Ellos, hermanos, le brinden gloria, honra al Creador del universo, porque según los escritos es el único día, ¿verdad?, puesto por el Creador del universo, y el mismo Mesías también, que fue él que da ese día de reposo, mencionándolo en el libro de Génesis desde un principio. Ok, en ese día, hermano, el Eterno, ¿verdad?, aleluya, Dios le da a las naciones que descansen en ese día. Pero lo que queremos llevar a entender, hermano, que el mismo Mesías, ¿verdad?, él sanaba en el día de reposo. Vemos la historia, no sé si algunos de ustedes se han preguntado o han seguido la historia bíblica donde menciona aquí los registros. Se da cuenta que, hermano, con mucho respeto, menciono registros, menciono escritos, porque es lo que hay, es lo que dice, es lo que relaciona en estos escritos. Recuerda que son escritos. Entonces en los escritos menciona en el libro de Juan, capítulo 5, 8 y 9, que Jesús les dijo, levántate. Fue el día que el paralítico recibe un milagro.
un milagro, ¿sí? Que la multitud se agolpaba entre unos y otros porque querían ver la escena, querían ver las evidencias que estaba un profeta que sanaba a los enfermos. ¿Sí? Y ellos le daban gloria, honra al Todopoderoso, al Creador del universo, que hizo los cielos y la tierra. Ellos adoraban y glorificaban a Dios, ¿sí? Porque veían esos milagros, ¿verdad? Pero también había otro grupo de personas que no estaban muy de acuerdo. Sí, sabemos la historia que Jesús tuvo enemigos. Vamos a tomar ese punto. Enemigo porque todo en cualquier momento, cualquier lugar, aldea, ciudad, ¿verdad? Iban ellos personalmente o mandaban espías. Hablo del sacerdote. En aquel tiempo los sacerdotes, un grupo de compañía, voy a hablar de esta manera, de sacerdotes que miraban, ¿verdad?, los milagros del Mesías, ¿sí? Pero ellos lo que querían era tratar de calumniarlo, tratar de difamarlo, tratar de levantarle falsos, ¿verdad? Porque ellos, la historia dice, los que han leído las Sagradas Escrituras o los escritores de donde menciona que había intereses ellos, porque ellos en aquella época, en aquel tiempo, hermano, gobernaba el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano gobernaba cuando el Mesías, ¿verdad?, estaba en Jerusalén, ¿verdad?, o Judea, en otras ciudades, gobernaba el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano, ellos tenían sus leyes, pero a su vez también respetaban, ahora sí, el Dios de Israel. Pero aquí vemos que los sacerdotes, en los escritos más adelante mencionan que ellos trataron de dañar a Jesús de una manera o de otra manera para sobrevivir, porque temían ser también ellos muertos por el Imperio Romano. Voy a hablar de esta manera. Entonces la historia dice que se acercaban, ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos y escribas, ¿sí? Incluso personas, ¿verdad?, de otra conspiración o de otras creencias, y se juntaban para querer gestionar al Mesías. Los fariseos sabemos que es una escuela, ¿verdad? De ellos eran muy religiosos, muy celosos tocante a la ley de Dios, pero también eran muy celosos a su Talmud. Para hablar de estos puntos, la palabra Talmud quiere decir reglamentos internos de que ellos se regían el pueblo Israel en el tiempo hasta hoy. Que cada una de las congregaciones en las iglesias eclesiásticas tienen su reglamento, ¿verdad? Que tienen que seguir sobre esos reglamentos, ¿verdad? Para llevar a cabo los propósitos, o ya sea evangelístico, ya sea de trabajar en conjuntos, para llevar ahora sí a cabo la construcción del templo, o etcétera, etcétera. Entonces Jesús, hermano, anduvo en aldea, en ciudad, predicando el evangelio. ¿Cuál era el evangelio que Jesús predicó? El evangelio era arrepentidos, ¿verdad? Acerca del arrepentimiento, que el reino de Dios se ha acercado. Y decía que tenían que dar, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Él les hablaba, ¿verdad?, que tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? Del pecado. Ok, seguimos la historia. Como ellos, hermanos, se manifestaron, ¿verdad?, contra el Mesías, hicieron bullying y le decían de cosas, incluso cuando Jesús sanaba, les decían ellos sana por el nombre de Belzabú. Si recuerden que así les decía, no, es que él es un falso profeta, él es un falso ministro, él sana en el nombre de Belzabú. Entonces Jesús les decía claramente, les explicaba que un reino no puede ser dividido. Si Satanás, imagínense, así decía, les decía, si el diablo, con pocas palabras, está dividido contra sí mismo, no puede prevalecer. Ellos no entendían que el Mesías era el autor, óigalo bien, no entendían todavía que el Mesías era el autor del día de reposo, el día de reposo. Por eso el mismo Mesías, él sanaba, ¿verdad? Quería enseñar el verdadero significado de la observancia del día de reposo. Jesús mismo
quiso enseñarles de qué manera. Mis amigos, mis amados hermanos, espero que me entiendan, ¿verdad? Porque esto es otro, voy a hablarlo así, para que vayamos entendiendo. Hay niveles de estudios. Para llegar a ese comprendimiento, ¿verdad? Para llegarles a explicar con toda claridad, para que ustedes entendemos a lo que se está refiriendo, se lleva tiempos para tocar ese tema acerca de la ley de Dios. Porque cuando hablamos de leyes, me voy a salir un poco del tema, cuando hablamos de leyes tenemos que entender, mi amigo, que son 613, ¿verdad?, mandamientos dados donde a Israel. En estos 613 mandamientos está la ley moral, ¿verdad?, donde menciona también aquí que tenían que guardar, que se acordaran. La palabra acordar es que el día de reposo ya existía desde un principio. Les invito, mis amados hermanos, en la página Jesucristo es Noticia, un servidor, ¿verdad?, estuve dando estudios acerca de la ley de Dios y sus orígenes, ¿sí?, de sus orígenes, para entender hoy lo que estoy explicando. Pero los que ya han estudiado, ¿verdad?, me van a entender, y los que no, pues vamos a escuchar y vamos a aprender. Ok, dice que el autor, hermano, el día de reposo fue el mismo Mesías. Ellos no entendían que el autor del mismo día de reposo era el mismo Jesucristo. Prueba de ello, Mateo capítulo 12, versículo 8. Anoten ahí, recuerde que yo les invito a sábado que busquemos un lápiz y un papel para que note la cita. Sí, Mateo capítulo 12, versículo 8. Voy a dar lectura. Porque el Hijo del Hombre, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vuelvo a estudiar. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. También puede buscarlo en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 28. Marcos, capítulo 2, versículo 28. Entonces nos damos cuenta aquí que el autor desde un principio, quien estaba ahí, ¿verdad?, en la creación del universo, la creación de los cielos y la tierra, quien estaba ahí, estaba el mismo Mesías. Juan capítulo 1, versículo 1 y 3. Anote ahí, Juan capítulo 1 y versículo 3. La pregunta es, entonces, ¿quién hizo el día de reposo? ¿Quién fue el que hizo el día de reposo? ¿Quién estuvo ahí? En Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? ¿Por quién? Por Cristo. Y el Cristo es el Verbo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que de un principio ahí estuvo el Mesías también, ¿verdad?, dando ese día de descanso. Entonces, hermano, los fariseos y los demás compañías que se acercaban se enojaban. ¿Sabe por qué se enojaban? Porque hacía el bien. Porque ellos hacían el bien, les nacía un celo. Les nacía una envidia, un espíritu de envidia, un espíritu de celo, y otros porque contradecía sus reglamentos internos, ¿sí?, que ellos daban. Más adelante voy a dar los ejemplos, cuáles eran los reglamentos o su Talmud de ellos, pero dejaban lo importante, la ley de Dios. Ellos dejaban lo importante y ellos ponían sus propios reglamentos, que realmente que el reglamento del hombre a veces no edifica y a veces no ayuda absolutamente nada. No vamos a encerrar en tela de juicio a todo. Hay otro que sí son muy edificativos, todo es cuando está en el trazo, en el orden y en el pensamiento y la voluntad del Creador del universo. Todo va acorde, entonces te va a edificar. Pero si hay un reglamento interno que no están los preceptos, no están conforme los escritos, no están como los profetas Isaías, Jeremías, ¿verdad?, como ellos se regían, quiero decirte que eso es un reglamento interno de hombre y eso no edifica.
Así sucesivamente, hermano, cuando Jesús hacía milagros, los fariseos, ¿verdad? Se le venían contra Jesús e incluso perturbaban a la gente, ¿verdad? La gente le decía que el Mesías no podía sanar en el día de reposo. Por ello ellos se enojaban, por ello le decían, hey, estás quebrantando el mandamiento. Le decían al maestro. Por eso se enojaban, mi amigo, mi hermano. Por eso se enojaban, ¿por qué? Porque ellos decían que el Mesías estaba quebrantando la ley. ¿Y cuál era la ley del que estaba quebrantando? Según ellos, el día de reposo. Y les decía, tú no puedes sanar en el día de reposo, entonces eres ¿qué? Eres un falso. Y muchas cosas más. Decía, eres un falso, tú no puedes sanar el día de reposo. Pero el mismo Mesías quiso darle su verdadero significado de la observancia, de la conmemoración de ese día que es santo. Vamos más adelante. ¿Guardaba el Mesías mientras estuvo en la tierra? La pregunta es, entonces, ¿guardaba Cristo el día sábado mientras estuvo en la tierra? Vamos, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Dice aquí, entró según a su costumbre en el día de reposo. Entró según su costumbre en el día de reposo en la sinagoga y se levantó para leer. Si recuerda cuando Jesús abre el pergamino, ¿verdad? O papiros, su rollo, y empieza a dar una lectura de una profecía donde que él menciona que hoy se ha cumplido esta profecía, pero él decía en mí, o sea, en su persona. Entonces en ese día Jesús también conmemoraba, guardaba, ¿verdad? Estaba junto, ¿verdad? Con el pueblo de conmemorar ese día. Pero recordemos que el Mesías aquí ocupaba un papel, ¿sí? Un papel muy importante que el pueblo judío, ni los fariseos, ni los sacerdotes entendían, que es que Jesús quería enseñar. Más adelante el maestro Mesías, según los escritos, dice que ahí anduvo haciendo más milagros. Aparte del paralítico, cuando Jesús le dice al paralítico, levántate y toma tu lecho y anda. ¿Qué día fue? Fue en el día de reposo. Entonces los judíos tenían un debate tremendo, debatían, ¿sí? Escarneciaban, porque le miraban y no hallaban de qué manera de hacerle quedar mal, le levantaban calumnias, le levantaban tantas cosas, pero no hallaban de qué manera era de calumniar al mismo Mesías. En Lucas capítulo 6, versículo 7, en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 7, dice así, y los escribas y los fariseos le echaban, dice, le estaban acechando, perdón, discúlpame, me equivoqué aquí. A ver, Lucas 6, 27, pongamos atención, dice, y los escribas, subraya aquí, escribas son aquellos que escribían, estaban escribiendo todo lo que decían, todo lo que hablaban, todito. Sí, le decía, o el sacerdote un ejemplo, a ver, escriba, ven para acá, escriba esto, tal fecha y anote todo lo que está sucediendo. Eso es un escriba, que todo escribía. Dice, y fariseos, le estaban acechando a ver si curaría en el día de reposo para tener de qué acusarle. Recuerda que les dije que muchos se iban porque sin verdad querían escuchar palabra que sana el alma, palabra de esperanza. Sentían la presencia del Todopoderoso junto al Mesías. Y otros se iban porque querían recibir milagros y ya no querían seguir al Mesías. Hay muchos ejemplos de ellos. Y otros querían ser sanados y a su vez ser agradecidos. Y otros iban porque sabían que Él, ¿verdad? Escuchaba que Él multiplicaba los alimentos, ¿verdad? El pez y el pan, y por eso muchos iban.
Pero aquí también va un grupo nada más de criticones, ¿sí? De quererlo calumniar. Por eso dice aquí Lucas, Juan 7, dice, los escribas y los fariseos le estaban acechando a ver si curaría en el día sábado para tener de qué acusarle. Y vemos la historia aquí, que el Mesías, ¿verdad? Se enfrentaba a ellos. Jesús, hermano, o Yeshua, hacía frente a esas acusaciones, a esas acechanzas que decían contra su persona. El mismo Mesías no quedó callado, les dijo, los reprendió. Notemos aquí en el Lucas capítulo 6, versículo 9. Lucas capítulo 6, versículo 9. Díjole entonces Jesús, fíjese cómo les contestaba. En los días del día de reposo, dice, a hacer bien y no mal, salvar un hombre la vida o quitársela. Así les gestionaba también. Díjoles entonces Jesús, es lícito, les decía a ellos, a ver, vamos a ver. Ya ahora sí que ya están dándole, como dice el dicho, como palo al cuchillo, más o menos así va. O sea que ya le estaban dando y dando cada rato. A ver, y se para el Mesías. A ver, ustedes están sobre mi persona, que hago el bien. A ver, les hago una pregunta. Dígoles entonces Jesús, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien y no mal, salvar un hombre la vida o quitársela? Así les preguntó. ¿Y qué cree que dijeron ellos? ¿Usted cree ellos que van a estar contestando? No hallaban cómo contestarlo. Ellos eran tan astutos, ¿verdad?, que aún ellos desviaban la pregunta. Ok, seguimos más adelante. Ellos, hermanos, ellos se manifestaban sus disgustos. Ellos no querían, ¿verdad?, no aceptaban en esta área de que Jesús, ¿verdad?, contradecía lo que ellos pensaban. Ellos, porque Jesús se los contradecía. Vemos aquí en Marcos capítulo 3, versículo 6, cómo se manifestaron ellos su disgusto cuando Él sanó en sábado al hombre que tenía una mano seca. Jesús también sanó, ¿sí? Hubo un milagro ahí. Sanó una persona que tenía su mano seca. Fue en el día de reposo. Dice aquí, Marcos capítulo 3, versículo 6. Y ellos se llenaron de furor. ¿Qué nos dice aquí? Dice que ellos se llenaron de furor, se enojaron. Y hablaban entre sí. ¿Qué podría hacer contra Jesús? En el versículo 11. Más adelante dice, y salidos los fariseos tomaron consejo contra él para destruirle. Hacían su reunión, su asamblea, para maquinar ideas contra el Mesías, para tentarle. ¿Por qué? Porque ellos eran ofendidos. Y más adelante dice los escritos que Jesús siempre, ¿verdad?, llegaba a su momento y Él les hablaba con autoridad, ¿verdad? Él hablaba con autoridad. Y unas partes dice que los fariseos, los religiosos, dice que se enojaban y dice que apretaban sus dientes. O sea, yo nunca he visto una persona, ¿verdad?, cuando se enoja y aprietan los dientes. Algunos se enojan y tiemblan, la verdad, hacen así, tiemblan y ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Se ponen locos, nerviosos, y así sucesivamente les pasaba. Se ponían tensos, enojados, porque el Mesías los reprendía a ellos y eran avergonzados públicamente con sus propios actos que eran irreprobables, que no eran conforme a la palabra. Aunque el milagro realizado por Cristo, mis amados hermanos y amigos, había evidenciado que Él procedía de Dios.
Los milagros, mi hermano, pues recuerda que el Israel y los israelitas no eran ignorantes, sabían que el Mesías, el que iba a gobernar, ¿verdad? Israel, que iba a ser, hermano, tenía que ver señal y había señal que los cojos caminaban, los enfermos sanaban, los sordos escuchaban, el ciego veía, había evidencias que él era el Mesías y entonces los milagros evidenciaban que él procedía de Dios. Pero aquí algo, hermanos. Los fariseos estaban tan enfurecidos porque habían mostrado que los conceptos de ellos sobre la observancia del día sábado eran incorrectos. Ellos se sentían avergonzados porque eran religiosos y entonces ellos estaban perdiendo descrédito, ¿sí? Estaban perdiendo, hermano, como maestros de ser descreditado por los demás que ya no le iban a creer, porque el Mesías les enseñaba de qué manera tenían que observar el día de reposo. El orgullo herido, la obstinación y la malicia, por tanto, se combinaron para llenarlos de furor y salir inmediatamente y consultaron con los herodianos, ¿sí?, sus enemigos, para lograr su muerte. Las historias dicen que ya no hallaban cómo y entonces ¿qué es lo que hicieron? Fueron con sus enemigos, los herodianos, que ellos no creen en la resurrección. Hasta eso se hacen de amigos, de amistades. ¿Sí? Pero el maestro, él siguió siendo la voluntad del Padre, porque él vino con un propósito. Él vino, ¿verdad?, a salvar ¿a quién? A la casa de Israel y dar vida. Amén. Porque Jesucristo es la vida. Sigo más adelante. En el Juan capítulo 5, versículo 16. Vuelvo a repetirlo. Juan capítulo 5, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle por cuanto hacía estas cosas en el día sábado. Hoy ya nos damos cuenta por qué seguían el Mesías. Por esas causas, porque contradecía el pensamiento del hombre. Los contradecía. Hay muchos ejemplos, vamos más para adelantito, qué es lo que Jesús contradecía. Y por esas causas se juntaban, se motinaban, incluso eran enemigos y eran amigos para querer ¿a qué? Hacer daño al Mesías. Entonces cuando ellos dijeron ¿por qué quebrantas el mandamiento importante? ¿Por qué quebrantas? Tal vez dijeron tú eres que enseñas y quebrantas el mandamiento grande, que 6 días trabajarás y en el día séptimo tú tienes que descansar. Entonces Jesús le contesta, hermano, en el versículo Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió de esta manera: mi Padre, dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así fue la respuesta del Mesías. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que ellos no entendían el lenguaje, no lo entendían, ¿verdad?, lo que el mismo Mesías quería enseñar. La pregunta de hoy: ¿cuál fue el efecto de esta respuesta sobre los judíos? ¿Cuál fue? ¿Qué causó con esto lo que dijo Jesús a los judíos? ¿Cómo reaccionaron? En el versículo 18, óigalo bien, cuando dijo Jesús, le respondió a ellos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. ¿Cómo reaccionaron los fariseos? Las personas que tentaban contra su persona. En el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle. ¿Qué procuraban? Matarle, llevarlo, ¿sí? Porque no hallaban de qué manera o de otra manera contradecir la enseñanza de Jesús. En el Marcos capítulo 2, versículo 24, dice así: entonces los fariseos le dijeron: mira,
¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Así les contestaban, ¿verdad? Así le preguntaban a Jesús, y Jesús siempre le contestó también a su debido tiempo. Pero más adelante vemos la historia, hermano, acerca de estos fariseos, ¿verdad? Y Jesús le contestó, tanto y tanto que Jesús les dijo hipócritas. Les dijo hipócritas. En Lucas capítulo 13, versículo 14. Lucas 13, 14 dice: el jefe de la sinagoga indignado dijo al pueblo: 6 días hay destinado al trabajo, en esos días puedes venir a curaros y no en el día del sábado. Entonces, ¿qué sucedió? Juntaron a la gente: no le hagan caso, no le hagan caso, él es un falso, él no es enviado de Dios, porque quebranta el mandamiento, no guarda, no descansa ese día sábado. Y entonces el líder del sacerdocio ahí le decía a la gente: tienen 6 días que ustedes tienen que trabajar. En esos 6 días ustedes pueden venir a ser curados, pero no pueden venir, ¿qué? En el día séptimo, día de reposo. Pero el Mesías, ¿cuál fue la respuesta del Mesías? Ya voy a dar la aplicación. Estoy desarrollando el mensaje y ya viene la aplicación. ¿Qué actitud tomó el Mesías cuando ellos convocaban de esa manera y todas sus ideas? El Mesías, Lucas capítulo 14, 5, 15. Véase también Lucas capítulo 15, 16, Lucas capítulo 15, 16 y Lucas 14, 5, 15. Anoten ahí en su cuaderno. El maestro les dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no suelta su buey y su asno del pesebre, aunque sea sábado, y los llevan a brevar. Y a esta hija de Abraham, quien como veis ha tenido atada a Satanás por espacio de 18 años, ¿no será permitido desatarla de estos lazos en el día de reposo? Hipócritas. Mis amigos, mis amados hermanos, a la luz de la realidad, en esos ataques de chanzas, Jesús siempre defendió y habló. Y lo último le dijo hipócritas. Ustedes bien pueden en el día sábado quebrantar, desatar el burro, el caballo o el camello y llevarlos a tomar agua o comer pasto, y son sin culpa. Y yo, porque hago misericordia con esta paralítica ya de muchos años, siendo atormentada, ¿no es similar desatarla también? Y le dijo: hipócritas. A la luz de la Escritura, mis amigos, mis amados hermanos, Jesús siempre habló con el pensamiento del Creador del universo. Nunca se dejó llevarse por las ideas del hombre. Hoy en día así está sucediendo. El hombre, mi hermano, los que han dejado la dirección del Espíritu Santo y sacan de la voluntad de Dios sus propósitos que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra, y ellos toman el lugar, ¿sí?, de Dios, y ponen reglamentos dentro de las congregaciones que no edifican. Y con mucha humildad se lo digo, con mucho amor te lo digo, mi amigo. Así los fariseos y los escribas han venido contra mi persona. Han querido dañar mi persona, pero sin embargo, yo te voy a hablar con citas bíblicas. Si el mismo Jesús lo hicieron, pero Jesús les dijo claramente y les enseñó. Y les quiso enseñar cuál era el verdadero significado de la observancia. Les quiso enseñar de qué manera entramos en el reposo. Y para entrar al reposo nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, quién fue el autor del reposo, quién fue el creador, diseñador, darnos ese día santo. Porque es el día santo. El verdadero reposo es cuando entramos 2 mandamientos tan importantes que el Mesías dijo. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Sí? Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas, si tú no haces misericordia, no entras en el reposo en Cristo, en lo espiritual.
No entras en el reposo de Cristo, aunque tú guardes el sábado o quieres estar en el día sábado como guardar, y si no estás en el Mesías, de nada te sirve, pierdes tu tiempo. En Cristo Jesús hay un sábado, hay un Shabbat, hay un reposo, los que guardan sus preceptos y sus mandamientos. Así fue la historia cuando Jesús, cada sábado, cada día de reposo, así milagro, y los demás se enojaban. Se enojaban porque ellos decían que quebrantaban el mandamiento de Dios, pero en ninguna manera hubo un quebrantar. Hay que hacer misericordia. Mis amigos, mis amados, es un corto estudio y seguimos adelante, nos damos cuenta ahora, a la luz de la Escritura, por qué Jesús fue siempre calumniado, vituperado. Es parte, hermano, del oficio. Todo hombre de Dios tenemos que seguir adelante. Que el Eterno les bendiga y nos veremos el próximo sábado a las 12 p.m. con su programa Testimonios. Que el Eterno les bendiga. Amén.